El PRI, con sus antecedentes, el Partido Nacional Revolucionario y el Partido de la Revolución Mexicana, llegó a 93 años en el descrédito, en la disputa de sus facciones internas y en un escenario poco halagüeño para las elecciones que están por venir, las de este año, las del próximo y las del 24, pese a tener una alianza con sus rivales históricos, el PAN y el PRD, dos partidos empequeñecidos también desde 2018, en el caso del PRD, pues subsistiendo muy apenas. El descrédito es producto, el descrédito del PRI, de un último gobierno plagado de ilegalidades, de corrupción, de una corrupción desbordada, que potenció los vicios del añejo autoritarismo. Muy temprano, en 2014, ese gobierno vio perdida la segunda oportunidad histórica para el priismo con la desaparición de los 43 muchachos de la Normal de Ayotzinapa e inmediatamente después el escándalo de la Casa Blanca. Estos dos casos emblemáticos de lo que en distintos niveles significó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Durante el sexenio de Peña Nieto, las detenciones arbitrarias, sobre todo de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, afectaron a casi 3,000 personas. Hablamos de defensores del medio ambiente, hablamos de defensores del territorio, de un derecho social, es decir, de dirigentes sociales, de líderes sociales o bien líderes políticos no necesariamente alineados a los partidos formales frente a un aparato de Estado que cobró la vida por acción, omisión o aquiescencia de al menos 183 personas y que motivó la desaparición de unas 111 personas más en el sexenio. El total es abrumador, estamos hablando de cerca de 6,000 episodios de represión claramente identificable como violación de derechos humanos. Esto es una información que ha sido expuesta conforme a los datos recabados en todos estos años por el Comité Cerezo México, una organización ciudadana que emite un informe anual sobre el proceso represivo con las acciones represivas realizadas, con los nombres de las víctimas y las fechas con planteamientos plenamente identificables. La dimensión es enorme y es abrumadora, en especial porque hablamos de una mayoría de víctimas que fueron víctimas en una correlación con el avance de megaproyectos de infraestructura, de actividades extractivas, energéticas o mineras, y también respecto a políticas públicas que intentaron imponerse bajo la argucia de la implementación de un tinglado de leyes que favorecían los negocios al amparo del poder y que se nos presentaron al inicio del sexenio peñista como las reformas estructurales que el país necesitaba, surgido todo esto del llamado Pacto por México. Es decir, negocios sucios y represión, todo aparejado. La diferencia de los regímenes del pasado hegemónico, del viejo PRI, que fue gobierno hasta el final del siglo XX, es que ese partido, cuando estuvo en el gobierno, acudió con brutalidad y de manera masiva a la represión para garantizar la conservación del poder, para no ser desafiado por movimientos, mientras que con el nuevo PRI de regreso en diciembre de 2012, el proceso represivo se reactivó, pero fue desmasificado, localizado en los lugares donde se impedía por la protesta social el avance de los negocios que tanto la élite mexiquense como sus asociados privados, nacionales o extranjeros, estaban realizando. Esos asociados privados, muchas veces hay que insistir en eso, transnacionales,
que incorporaron a sus directorios a políticos en retiro, a tecnócratas en retiro, pero muy bien conectados, suelen quedar fuera de las revelaciones de corrupción, excepción hecha de algunas empresas muy específicas como Odebrecht, como OHL, que hoy es Aleática, como Grupo IGA, y unas cuantas firmas más que, sin embargo, al quedar expuestas, al ser balconeadas, pues, fueron suficientemente indignantes, generaron la decepción, generaron el hastío, generaron el enojo ciudadano. Quizás por lo anterior suenan tan huecas las denuncias de corrupción contra el gobierno actual, aun cuando hay bases para hacer esas denuncias, sobre todo si esas denuncias proceden de aquellos que contribuyeron a mantener los malos gobiernos o que formaron parte de los malos gobiernos y de estos se beneficiaron, se sirvieron. Y quizás por eso la alianza con el PAN y el PRD, nacidos para oponerse en distintos momentos del siglo XX al autoritarismo del pasado priista, pues sea hoy percibida como una alianza que confirma añejos pactos de impunidad, protagonistas estos partidos de una simulación democrática, falsarios que ahora en la derrota abrazan causas ahí donde siempre agraviaron. Por ejemplo, pues la libertad de expresión, ¿no?, que ahora la esgrimen tanto. Así, creo que con este contexto devino la bancarrota electoral con la que el PRI sucumbió en 2018 y fue perdiendo terreno hasta el día de hoy. Pero el PRI es camaleónico. El PRI se adapta en un papel legislativo hoy que se asocia a veces al partido gobernante, a veces va con sus aliados, que condiciona lo que le queda de valor y esgrime, cuando no la frivolidad de haber tenido al presidente más guapo de la historia, la idea de un pensamiento revolucionario respecto al que, por cierto, hay un ciclo que hace mucho tiempo se agotó. No obstante, ese valor legislativo que tiene y una cierta representación en el país, así sea muy atenuada, es vigente hoy y por lo tanto es un botín atractivo para algunas facciones priistas que no pueden ni por asomo conseguir el salto a Morena o a alguno de sus aliados que conforman la nueva aproximación hegemónica de nuestros tiempos, una aproximación que va avanzando cada proceso electoral. Y es que los priistas no transitan sin liderazgo claro, no transitan sin un gran dirigente claro, contundente, ya no digamos identificable en el añejo presidencialismo, sino al menos en un perfil, un gobernador, un dirigente que conmine a la unidad de los feudos priistas subsistentes. Su presidente nacional, Alejandro Moreno, pues no convence ni a su base, y es recriminado por la lógica de facción, por la lógica facciosa con la que opera desde la dirigencia, mientras que otra facción lo pone en aprietos, pues con una clara efectividad en el manejo de la comunicación política y el marrullerismo. Y esa facción de la que estoy hablando se alza hoy en conflicto con la figura interna del exgobernador oaxaqueño Ulises Ruiz y otros veteranos priistas que intentan por todas las vías, inclusive la vía violenta, tomar el partido más antiguo de México. Esa misma facción, fuera del PRI, se presenta también batalladora eficaz a través de Latinos, la publicación digital que ha revelado los escándalos de la familia presidencial. Este portal identificado claramente con Carlos Loret, en el caso más reciente, pues enfocando sus baterías a José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, y todo este asunto ya conocido de la Casa de Houston. Esas dos expresiones conducen a un perfil apenas visible, a un antiguo enemigo de López Obrador, sobre el que pues les recomiendo ver la transmisión que hicimos, el video que hicimos hace unas semanas al respecto.
Y naturalmente, cuando estoy hablando de las ganas de tomar el PRI, de estar detrás de Latinus, estoy hablando del exgobernador de Tabasco, exdirigente nacional del PRI, excandidato presidencial y hoy aparentemente en retiro político, en retiro, no lo es, Roberto Madrazo Pintado. Por ahí va la crisis del PRI.